Bueno, lo prometido es deuda. Está aquí con nosotros el fiscal Carlos Estornelli. Carlos, bienvenido. Gracias, buenas noches. Gracias por venir, por tomarte el trabajo para conversar de un poco, a ver, de la justicia, del juicio Cuadernos que se estuvo hablando mucho en estos últimos días a raíz de lo que fue la maratónica declaración de Diego Cabot y también la maratónica declaración de Candela Ini. Hay que decir que uno no esperaba que también la tuvieran tanto tiempo, no pero la tuvieron como 10 horas. Sí, es así. Increíble. Y bueno, a ver, yo primero pensaba abordar la charla desde el punto de vista del funcionamiento de la justicia. Viste que en los últimos días se empezó a debatir mucho sobre el tema de las vacantes. El gobierno apuró ahí un poco con el tema, empezó a mandar pliegos. ¿Vos cómo lo ves esto? ¿Va bien? ¿No era necesario? ¿La justicia está funcionando a pesar de esas vacantes vigentes? No, la justicia siempre funcionó, digamos, no son un gran problema, por lo menos en la instancia que me manejo yo. Quizás en la etapa o en la parte de juicios es más complicado y se requiere completar las vacantes porque hay tribunales orales que están subrogándose mutuamente. Entonces, como el juicio lo tenés que hacer, las superposiciones de audiencias son frecuentes y demás. En la instancia que yo me manejo, que es en la parte de instrucción, no hay una urgencia. Yo por lo menos no la percibo, porque cada fiscal puede estar tranquilamente con 2 fiscalías, que eso no afecta más o menos el trabajo. Ok, y viste que empezó a hablarse mucho sobre, bueno, quieren poner fiscales o jueces kirchneristas, no, son de acá, son de allá. Bueno, esto se discute se discutió siempre, ¿no? Con todos los gobiernos, desde el kirchnerismo en adelante, por lo menos. ¿Vos cómo ves eso? ¿Se está trabajando bien en términos de relación con el poder político actual o siempre fue complicado? Mira, yo destaco... lo importante es que es para mí no poner gente militante, ¿no? Es una desgracia, que es un virus que ya ha aprendido en tribunales de hace algunos años, y eso yo creo que es nocivo. Digamos que sea militante quiere decir que no son funcionarios o que no son magistrados independientes. Eso es lo que a mí me preocupa más. Después, la posición que cada uno tenga respecto a distintos temas del derecho, o si querés posiciones ideológicas, no me perturba demasiado. En este caso puntual, yo creo que es una de las primeras veces que veo que el poder político se mantiene bastante ajeno a lo que es el trámite de las causas, ¿no? Podrán preocuparles más o preocuparles menos, pero no he visto interferencias de un poder a otro, como sí vimos mucho en el pasado, y especialmente en los años recientes. Eso yo lo destaco como una cosa bastante positiva, que incluso el hecho de que el gobierno se mantenga, digamos, que se abstenga a intervenir en las causas, hasta a veces, dicho por supuesto con cordialidad, a veces hasta genera desconcierto en algunos lugares, porque estaban esperando la interferencia que nunca llega. Bueno, eso llama la atención, ¿no? Porque en Casa Rosada, por lo menos, el run run del pasillo decía que Máiquez estaba puesto ahí justamente para seguir de cerca algunas de las causas que preocupaban a Karina Milei antes de lo de Adorni, ¿no? Estamos hablando de Libra y sobre todo y también Andis. No lo sé y no lo creo. Yo no creo que ningún funcionario acepte un cargo como ese para tratar de digitar causas que no tiene ni siquiera posibilidad de hacerlo, aunque quisiera. Pero yo creo que es muy difícil que se acepte un cargo con esas condiciones, y es que yo no creo que existan, pero sí se habla. Pero cada movimiento que se hace siempre aparecen las teorías conspirativas de todo tipo y color, de quienes están acostumbrados a la manipulación y a ser manipulados,
pero no lo veo. Después a cada uno le puede gustar más o menos la elección de los funcionarios que hace, pero el que elige es el presidente, ¿no? Son cargos políticos. Y ahora, igual, lo que siempre termina apareciendo, ¿viste? Los gobiernos como que ven a los jueces y fiscales altos, rubios, de ojos celestes, en tanto y en cuanto no se investiga el poder de turno. Ahí empieza un poco esa cosa, ¿no? Comodoro Pi, que su poder extorsivo, ¿no? Y todos los gobiernos como que en algún momento lo plantean. ¿Es Comodoro Pi una suerte de usina de poder extorsivo o qué es Comodoro Pi? ¿Cuánto hay de mito y cuánto hay de verdad ahí? No podría ser esa evaluación, porque implicaría primero hablar del trabajo de mis colegas, que yo no soy juez de nadie. Lo que sí es cierto que desde otro lado también hay teorías conspirativas, o sea, cuando ven que trabajan siempre hay una lectura perversa, cuando ven que no trabajan hay una lectura perversa, y va rápido porque se va rápido, si bogas porque bogas, si no bogas porque no bogas, entonces siempre hay algún motivo para pegarte, ¿no? Bueno. Entonces, cuando estás en una investigación que puede ser muy sensible o que puede tocar intereses sensibles, siempre aparecen a pegarte de todas partes, por supuesto de acorde al perfil que vos tenés, ¿no? Exacto. Y ahí no puede haber, vos marcabas recién esto, ¿no? De este gobierno, la particularidad de no querer intervenir, ¿no? En la justicia, o por lo menos no haberlo hecho. ¿No puede ser también esa la razón por la cual también avancen tan decididamente, que haya una celeridad judicial que no la hubo en otros gobiernos? Mientras sea gobierno. Sí la hubo también, o sea, ahí hay diversos análisis para hacer, algunos con más conocimiento de causa que otros. Son análisis a veces especulativos respecto de, en mi caso particular, yo trabajé siempre igual, bueno, siempre terminé odiado, pero no lo veo, no veo que eso sea una consecuencia. Sí que se pueda investigar en tranquilidad y en libertad y respetando la división de poderes y respetando la inamovilidad de los magistrados, es un paso importante, ¿no? Cuando eso sucede, si es que sucede, ahí queda más en evidencia en evidencia la inoperancia, la venalidad, las virtudes y los defectos de cada uno. Hablando de terminar odiado, que bueno, eso es algo que compartimos los periodistas, los jueces, los fiscales. Que nos ¿no? odian, Sí. como diría Milei. Pero bueno, ¿qué fue la causa Cuadernos en tu vida? No, la causa Cuadernos sigue siendo, porque todavía tengo... ¿Se acuerdan de vos? Nadie se olvida, pero además tengo todavía aspectos residuales que estamos investigando, de las partes de lavado de dinero, algunas causas que están quedando todavía para elevar a juicio o para el seguimiento de los bienes, y además porque está en desarrollo el juicio. Es una de las causas, obviamente, una de las causas más importantes que tuve, o más voluminosas, si se quiere, que tuve en mi carrera. Ahora, preguntarte quizá por amenazas que hayas sufrido, creo que ya no tiene sentido, porque has comentado que tuvo un peso, ¿no? Ahora, mi pregunta apunta más hacia si te sentiste acompañado, sobre todo cuando estabas en plena instrucción, en los años donde era difícil estar en esa instrucción, y si alguna persona te decepcionó en ese momento también. Bueno, muchas personas te decepcionan todo el tiempo, digamos, ¿no? La vida es una cadena de decepciones. Sí. Cuando vos investigas estás solo. Sí. Podrás tener más simpatías o más antipatías, pero normalmente estás solo. Y hoy, cuando ves el desarrollo del juicio, ¿te sentís bien representado por la fiscal León? Yo creo que tenemos el país tiene que estar feliz de que una fiscal como la doctora León tenga en sus manos ese juicio. Bien. No es un juicio para cualquiera, y creo que es una de las mejores fiscales que tenemos, y
creo que está llevando muy bien el juicio. Yo sigo lo que puedo mientras el tiempo me permite, pero la verdad que es un lujo de fiscal. Entre los abogados que participan del proceso, ¿tuviste en algún momento algún amigo que después está en la lista de los que te decepcionan? Sí. Sí. No vamos a hacer nombres, pero sí. Qué difícil, qué difícil. Pero decís cómo no, puede... porque te das cuenta que no Sí. habían sido amigos nunca, así que muchas veces Sí. cada uno tiene que entender que muchas veces las relaciones humanas, especialmente cuando los que ejercen la profesión, que se quieren ganar el mango como pueden, está movida muchas veces por los intereses, ¿no? Entonces, si hay un interés detrás, sos el mejor del mundo, sos un gran tipo, y cuando hay un honorario del otro lado, pasas a ser el villano de la serie. Como es, a propósito de ser el villano de la serie, en su momento existió el famoso Operativo Puff. Y primero quisiera preguntarte si sentiste que pudo haber sido el fin, digamos, de tu carrera, que te podían llevar puesto. No, porque yo sabía perfectamente que era una operación, de dónde provenía y qué es lo que estaba sucediendo, y en esos casos tenés la convicción de que te acompaña la verdad, con lo cual yo sabía que era todo mentira y más tarde o más temprano iba a salir a la luz, ¿no? No sé si estás leyendo Boga últimamente, pero el viernes publiqué, hubo novedades en la causa donde vos sos querellante, ¿no? Se presentó la doctora Giselle Robles e hizo una declaración testimonial que la fiscal Mangano tiene que citarla para ratificar, ¿no? Importante sobre lo que fue la previa del PUF. No sé qué tan al tanto estás de esto y qué opinión te mereces, si lo que hayas leído. No estoy muy al tanto porque leí tu nota, Sí. No leí el escrito de la persona que se presentó en la fiscalía, que también dejó una copia en mi fiscalía, pero todavía no pude leerla. Sí. Vi ese día o el día siguiente tu nota. Bueno, no es más ni menos que lo que yo vengo sosteniendo, con algunos matices, lo que yo vengo sosteniendo desde hace muchos años, y que lo descubrimos al muy poquito tiempo de iniciarse, ¿no? Porque esas grandes operaciones tienen vida corta. La verdad se supo, bueno, judicialmente hubo que tener paciencia, explicar y demás, pero inmediatamente se supo, al mes o a los 2 meses estaba sobre la mesa todo lo que había pasado. Sí, me quedé pensando, porque ahí creo que la sentencia de D'Alessio fue el año pasado, ¿no? El año pasado, sí. Porque se termina condenando a D'Alessio en la causa cuando a vos te sacan, en realidad, ¿no? Pero todo lo que se le acusaba a D'Alessio efectivamente terminó siendo corroborado, ¿no? Sí, pero eran cosas que no tenían que ver conmigo, o que habían tenido que ver, o que algunas en las que me quería, es decir, habían un montón de situaciones que fueron a ese juicio. Bueno, yo ya estaba desvinculado, estaba sobreseído, ¿no? Con alguna de esas actividades me quisieron pegar a mí. Claro, como que él invocaba su nombre y el de Patricia Bullrich, creo que Claro. también. Bueno, nada, un Sí, traficante de influencias, digamos, un lo que vendehumo. se dice, eso fue una denuncia mía que la hice los pocos días que empezó, digamos, lo que se llama girar, ¿no? Una venta de unas supuestas influencias que no existían y demás, en este caso con algunos matices, porque el hombre estaba coacheado y además participaban muchas más personas, y eso, bueno, lo vamos a ver en breve. ¿Habrá justicia para este representante del Ministerio Público? Sí, nosotros estamos acostumbrados a las operaciones. La quisieron cerrar en su momento, la investigación. Esa es otra causa, perdón. de una denuncia que no había hecho yo. Okay. Pero sí, obviamente hubo intentos desesperados de mucha gente por tratar de impedir el avance, pero para nosotros los fiscales la justicia se ve satisfecha cuando logramos llevar, pese a todo, las causas a juicio, ¿no? Que en este caso es lo que importaba. Yo sabía cuál era el costo, digamos, no sabía por dónde iba a venir la bala,
vino por ahí, pero sabemos que ese tipo de investigaciones tienen réplicas. Clarísimo. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber venido. Gracias por invitarme. Brevísimo corte y enseguida volvemos.